todos y a todas, bienvenidos al podcast La Voz Nacional. Este es el sitio donde hablaremos sobre los asuntos de interés de nuestra querida institución educativa San Lorenzo. Hola a todos, mi nombre es Ángela. En este momento estoy compartiendo con mi compañera Daniela y compartimos también el mismo grado, la misma sección, nos encontramos en quinto A. Precisamente hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, de mucho interés para todos los estudiantes, que se introduce con la siguiente pregunta. ¿Qué significa ser un buen estudiante en estos tiempos? Bueno, creo que es una pregunta que siempre nos han hecho, compañera, ¿no es correcto? Así es. Es una pregunta, como ya lo dije al inicio, de mucho interés. Y claramente todo estudiante debe tener fijado lo que significa realmente ser un buen estudiante. Correcto, compañera. Así es. Y de igual manera yo creo que tanto mi persona como usted, mi compañera Daniela, tenemos diferentes opiniones y posturas respecto a este tema muy importante. ¿Qué te parece si lo compartimos a través de preguntas? Sí, exacto. Justamente tengo una pregunta. A ver, vamos a ir respondiendo las dos juntas. Así es. La primera es, ¿qué piensas tú que es ser un buen estudiante? Muy bien. ¿Qué pienso yo sobre un buen estudiante? ¿Qué es un buen estudiante? Bueno, para mí, ser un buen estudiante no solo se define en la institución, sino que también un buen estudiante se caracteriza por ser de ejemplo, por ser sobresaliente en su institución, en su entorno, es muy servicial, lleva en alto sus valores. Yo considero que eso es ser un buen estudiante. Está muy bien, compañera, y concuerdo con todo lo que has dicho. Así es. Por ahí he escuchado en algún momento que personas tienen estereotipos, prejuicios hacia los estudiantes y hacia lo que ellos creen que es ser un buen estudiante. Entonces muchos creen que al estudiante lo califica y lo define una nota. Eso siempre hemos escuchado. ¿Qué opinas sobre este pensamiento que tienen algunas personas, compañera Daniela? Es muy cierto, compañera. Por ejemplo, desde mi perspectiva, siempre me han dicho que ser un buen estudiante siempre es sacar buenas notas, tanto en matemática, en comunicación, en todas las áreas. Sin embargo, desde mi postura, compañera, creo que no solamente es sacar buenas notas, porque una nota nunca te va a definir por completo. Es por eso que también ser un buen estudiante es tener buen comportamiento, tanto fuera y dentro de la institución. También, obviamente, sacar buenas notas. Pero, como dije anteriormente, eso nunca va a definir al estudiante, porque cada uno tiene un proceso de aprendizaje diferente. Es por eso que también hay hábitos que califican a un buen estudiante. Hay hábitos que cada uno tiene. Es por eso que, ¿qué hábitos puedes tener tú, compañera? Bueno, compañera Daniela, cuando hablamos de hábitos que nos ayudan a crecer como estudiantes, yo quiero también resaltar aquí que precisamente somos nosotras dos estudiantes y hablamos con nuestro ejemplo. Y volviendo un poquito a la segunda pregunta que te había hecho, algo que siempre suelo decir en clase, porque como estudiantes siempre sobresalimos, sin embargo, no ha de faltar alguna mala nota, ¿no es verdad, compañera? En el transcurso de esos 5 años, pues no ha faltado algún mal calificativo. Entonces, pero siempre he sabido fortalecerme y decir que la nota no me define. Me define cómo las personas me conocen, me define cómo yo trato a las personas y cómo soy, no solamente dentro de la institución, sino también fuera de la institución. Entonces eso siempre me ha levantado los ánimos a seguir luchando, esforzándome, y aquí en este punto entran los hábitos, los buenos hábitos que fortalecen al estudiante. Era tu pregunta, ¿verdad, compañera? Sí, compañera. Y es así. Bueno, como estudiante, hablamos a partir del ejemplo de nosotros mismos. Como estudiante, yo considero que los hábitos saludables son muy importantes porque nos ayudan a crecer, a construirnos. Recordamos que nosotros en esta etapa nos estamos construyendo para el futuro, para ser buenos ciudadanos,
y claro, serlo y poder desarrollar nuestro potencial. Entonces, entre estos hábitos, yo considero que principal, la disciplina. La disciplina, compañera, tanto en el horario del descanso, que es muy importante. El descanso es muy importante en todo estudiante porque nos ayuda a mantener las energías y estar activo en todo, así es, ¿verdad? Entonces, otro hábito también es poder saber organizar nuestro tiempo, organizar nuestros trabajos, nuestras actividades, porque yo creo que personalmente cada uno desarrolla y realiza diferentes actividades en su vida cotidiana. Sin embargo, hay que saber darle lugar a cada uno de ellos en su vida para que esto no pueda interponerse. Entonces, de esta manera llevamos una vida ordenada. Y entre tantos hábitos más, yo rescato y resalto estos dos que son muy importantes: el saber ordenar nuestros tiempos y la disciplina. Muy bien, compañera. Con saber ordenar nuestros tiempos estoy muy de acuerdo, porque siempre no va a faltar nunca algún malentendido, algún cruce de horarios. Es por eso que también hay herramientas para tener una buena organización como estudiante. Es por eso que también se recomiendan apps, que también un estudiante a veces tiene un celular, una computadora disponible, y si no tiene esos medios, también puede ser en físico, en escrito, un organizador, alguna app que te ayude a organizar tus tiempos y de manera efectiva. Y como usted dijo, compañera, la disciplina. La disciplina es muy importante para poder uno lograr totalmente esos horarios. Bueno, a continuación puedo ver aquí una pregunta muy interesante realmente, y se ha visto en muchos casos aquí en la institución también. Dice la pregunta: ¿cómo influye la familia o los profesores en los estudiantes? ¿Cómo influye, compañera? Bueno, por mi parte, la familia influye mucho en cómo el estudiante se desarrolla dentro del colegio, porque un estudiante es el reflejo ¿de qué? De cómo se comporta en su casa. Un estudiante que se comporta mal, es mal organizado, que no sabe cómo desenvolverse en la escuela, es un reflejo de cómo es en su casa. Al contrario, un estudiante que sepa desenvolverse, que tiene buenos hábitos dentro de la institución, es un reflejo de cómo es en su casa. Así es. Y también, muy bien, está hablando mi compañera respecto a la familia. Sin embargo, también hablamos por los profesores. Realmente damos gracias a nuestra institución, que actualmente en este año la mayoría de profesores son centrados y nombrados en su área. Por no decir todos. Así es, son especializados, y eso también favorece mucho porque nuestros profesores se encuentran en la capacidad y tienen el conocimiento necesario para poder instruirnos. Entonces, de igual manera, ellos son un pilar muy fundamental en nuestro crecimiento como estudiantes, porque realmente esto es recíproco, porque el profesor imparte y también comparte. De igual manera lo hace el estudiante, porque la educación en estos tiempos ha cambiado. Correcto. Y nosotros somos testigos. El profesor ya no es el mismo de antes, que viene a dictar la clase y todos se escuchan callados. Ahora el estudiante también participa. Correcto. Entonces, el maestro toma una pieza, es un eslabón muy importante aquí, porque también depende de él, depende del ánimo, depende de su estado, el estado emocional, en cómo él llega al salón, y la forma en la que trata a sus estudiantes también. Imagínense ustedes si pongámonos en el caso de que un estudiante no pueda desarrollar alguna actividad en clase. Imagínese que el profesor en ese momento, viendo que el alumno no ha desarrollado la actividad porque no está en la capacidad de pronto, o sucedió algo secundario, imagínese que el profesor le empieza a gritar y le empieza a insultar, diciéndole que, bueno, no sabe nada, que prácticamente es un inútil. ¿Cómo se va a sentir el estudiante? Desmotivado, tal vez algo asustado, compañera. Así y ya no va a querer realizar la actividad, correcto. Ya no va a querer realizar la actividad. Y es más, es muy importante que los profesores, antes de poder juzgar a los estudiantes, puedan conocer
lo que él está pasando, el trasfondo de la situación. Y que tiene que ser en un momento adecuado, compañera. Así es. Yo considero yo esto y resalto que para llamar la atención, como dice la compañera Daniela, cuando el estudiante hace algo incorrecto, para llamar la atención no es necesario hacerlo enfrente de la clase, avergonzándolo, no. Porque ahí también estás influyendo de manera negativa en el estudiante. Entonces, muchas veces al estudiante le desmotivas, le haces pasar vergüenza y ya no se vuelve a esforzar. Imagínense. Entonces, no cabe duda que el profesor, el maestro, tiene que influir de manera positiva en los estudiantes. Así es, compañera. Y compañera, esto es un mensaje. Gracias a Dios, nuestros profesores, como tú misma lo has dicho, todos son nombrados en su área. Capacitados. Exacto, son capacitados, totalmente capacitados para impartir su área. Es por eso que en nuestra institución no se ven esos casos. Aunque si por algún caso un compañero de otras instituciones ve este caso, nunca hay que quedarse callados. Siempre hay que conversar con otro profesor. Así es. Y también los estudiantes deben estar en la capacidad, no importa, dejen el miedo a un lado. Aquí se rescata y se defienden los derechos. Así es. Los estudiantes tienen derechos que deben ser respetados y valorados. Y aún más por los docentes. Entonces, estudiantes, este es un mensaje que si en algún momento presenciamos este tipo de acciones, este tipo de situaciones, comportamientos en el aula de algún profesor. Así es, de que el profesor maltrata al alumno o lo avergüenza delante de la clase, entonces esto tiene que ser comunicado, no es posible. Sí, porque estamos perjudicando al estudiante y lo que queremos como institución, lo que queremos como sociedad es que el estudiante pueda dejar sus miedos atrás, sus vergüenzas y pueda ver el potencial que tiene dentro. También, compañera, quiero hacer un pequeño paréntesis. Sabemos que el profesor siempre tiene que tener un buen comportamiento, tiene que ser activo, proactivo en todas las actividades que realiza. Sin embargo, un estudiante también tiene que saber cómo comportarse en el aula, debido a que se ve casos, ¿no, compañera? Que el estudiante es el que viene de mala gana, no quiere hacer absolutamente nada. Es por eso que también es un llamado de atención a los estudiantes que cuando hay este tipo de situaciones, también el estudiante sepa cómo manejarlas. Debe corregirse. Exacto. Así es. Con esto entonces cerramos a esta pregunta. Y compañera, para finalizar también observo una pregunta muy interesante y creo que de mucho interés, que es: ¿la tecnología ayuda o distrae? Compañera, creo que en este punto también necesitamos algún testimonio de un amigo o de tu misma vivencia, compañera. A ver si nos podrías ilustrar un poco en este punto. Me siento muy agradada por esta pregunta porque precisamente me siento la capacidad de poder hablar sobre este tema. Tengo 17 años, no lo dije, pero tengo 17 años y este año he tomado la decisión de no tener celular. Interesante. Por cierto tiempo, que ya van creo 4 meses. Realmente, el año pasado ha sido un autoanálisis de mi vida. Entonces, he rescatado yo que la tecnología me era personalmente un distractor muy fuerte. Entonces, me llené de valor, porque creo que hay muy poco valor aquí en los estudiantes, en los jóvenes del día de hoy, a renunciar a la tecnología, a renunciar a un teléfono, a un celular. Entonces, pero yo me llené de valor y dije que no voy a tener celular por buen tiempo. ¿Para qué? Para poder despejar mi mente, para tener más tiempo, para librarme de distracciones, porque personalmente a mí me era un gran distractor. Al día tenía muchas actividades, pero de esas actividades
de esas muchas actividades desarrollaba solamente unas pocas. Una o dos, digamos, al día. Así es. ¿Por qué? Por este distractor tan grande que era el teléfono. Y ahí precisamente cuando hablamos de celular, hablamos también de las redes sociales, de aplicativos que llaman y captan nuestra atención. Y también yo resalto y creo que los jóvenes del día de hoy, los adolescentes, son personas muy fluctuantes, que se dejan llevar por cualquier tendencia, por cualquier moda que sale en la actualidad. Y entonces nos hace vulnerables también a los peligros. Y entonces en ese sentido, mi persona ha tomado la decisión de estar sin celular por un buen tiempo. Y quiero dar testimonio de eso, que me ha ido muy bien. Y pongo nuevamente el ejemplo que ahora tengo muchas actividades que hacer en el día y las cumplo todas. Entonces he desarrollado en mí también, he podido ordenar mis horarios de descanso, porque también influye mucho el celular, la tecnología en nuestros horarios de descanso, nos perjudican en su mayoría. Entonces me he recuperado mucho en este tiempo que he estado lejos de la tecnología y he podido recuperar mis horarios de descanso. He leído muchos libros, imagínate, en estos 4 o 3 meses he leído muchos libros, también he realizado diferentes actividades, me ejercito constantemente. Ahora sí me preocupo por mí misma, he desarrollado otra mentalidad más abierta, ahora salgo, también comparto con otras personas, realmente estoy muy gustosa de la vida que tengo. Así que creo que todavía voy a durar unos meses más sin celular. Compañera. Así es. Bueno, compañera, personalmente yo también tengo un celular disponible a mi uso personal y concuerdo contigo que a veces el celular nos consume. Hay varias aplicaciones, el TikTok, el Instagram, el WhatsApp, que consumen nuestra atención y hace que nuestras actividades del día lo pasemos a segundo plano, ¿no es cierto, compañera? Pero en mi historia personal, en mi caso personal, yo he usado una estrategia, compañera, la cual es bloquear mis aplicaciones 3 horas al día. 3 horas al día yo no uso mis aplicaciones. En esas 3 horas desarrollo tareas, hago otras actividades, puedo leer libros. A mí me apasiona la danza, me apasiona la música y a veces uso esos tiempos para emplearlas. Toco la guitarra o si no estoy danzando. Y a veces, muchas veces, ayudo también a mi mamá, a mis padres en los diferentes negocios que podemos tener. Y, compañera, creo que aquí hay un gran llamado de atención a los estudiantes y a los profesores que nos pueden estar viendo en esta ocasión, que el celular es una gran ayuda, eso nadie lo va a negar, es una perfecta ayuda. Sin embargo, hay que saber cómo usar esa herramienta. Es una gran ayuda, como hemos dicho en la segunda pregunta, nos sirve apps que sirven para organizarnos. Hay varios instrumentos de búsqueda para hacer nuestras tareas. Sin embargo, hay que saber cómo usar esa herramienta, cuándo y dónde usarla. Entonces, rescatamos de todo esto, compañera Daniela, que la tecnología es muy buena. ¿Correcta? Es muy eficaz, aún en estos tiempos. También, ¿por qué no hablar de la IA, de la inteligencia artificial, que creo yo que todo estudiante, toda persona adulta ya tiene conocimiento de la inteligencia artificial y también la usa en su vida diaria? Es de mucha ayuda. Pero también hay que tener en cuenta que no toda la información que nos brinda la inteligencia artificial es verídica. No hay que depender de ella tampoco, compañera. Exactamente, no tenemos que depender de esos instrumentos que nos ha brindado la tecnología en la actualidad. Es muy buena, recalco, pero hay que tener limitaciones. Y no se olviden que el potencial no está en la tecnología, está en uno mismo. Así que depende del estudiante, depende de la persona, cómo usa, qué utilidad le da a estos instrumentos de mucho servicio y eficacia. Así que, compañeros, vamos culminando esta parte. Me ha parecido muy interesante, me he entretenido mucho realmente con estas preguntas y con este tema. Entonces, esperemos que se haya captado el mensaje a partir de las siguientes preguntas que habíamos realizado con nuestra compañera Daniela.
bueno, ¿qué es ser un buen estudiante? Es nuestro tema. Exacto, compañera. Y creo que con estas preguntas sí hemos llegado a una sola conclusión. Y compañera, ser un buen estudiante es... Realmente hemos dicho, referente a las preguntas, que el buen estudiante no se define por las calificaciones. Exacto. Punto El número buen 1. estudiante mantiene su reputación y su ejemplo dentro de la institución y fuera de la institución. El buen estudiante sabe utilizar las herramientas que le brinda su entorno para su construcción personal. Ahora, hablando de construcción personal como estudiantes, también queremos dejarles ya para finalizar unos pequeños tips que les va a servir mucho, que también nos funciona a nosotros. Correcto. Así es. Entonces nosotros compartimos con ustedes. Uno de estos tips infaltables, yo recomiendo realmente que todo estudiante tenga a la mano una agenda. ¿Verdad, compañera? ¿Verdad, Es compañera? de mucho apoyo. Así Esta es. agenda también, compañera, puede ser virtual o física, como mejor le parezca al estudiante. Así es. Personalmente yo siempre ando con mi agenda, entonces siempre estoy anotando cualquier idea importante que estoy recibiendo, ya sea dentro del aula o en cualquier momento. Cualquier actividad que dejan Así pendiente. es, estoy teniendo en cuenta, alistando, haciendo mi lista de actividades para poder ordenarme y para poder desarrollar y cumplir con todas mis actividades. No falla este método realmente, les recomiendo. También, en casos de comprensión lectora, compañera, también vemos que hay mucha dificultad. Así es. Es por eso que también otro tip que damos a los estudiantes que nos están viendo es resaltar, a usar la técnica del sumillado para anotar cualquier idea importante, idea principal de cualquier tema. Como usted lo ha dicho, compañera, también viene mucho a recalcar en lo que es en los organizadores, en las agendas. Siempre va a haber una actividad de suma importancia y esa siempre hay que ponerle la prioridad. Así es. Y también estábamos revisando un método en la actualidad muy importante, un método que nos ha llamado la atención. Se llama el método Pomodoro. ¿En qué consiste esto? Para aquellos estudiantes que se distraen fácilmente al estudiar, me identifico que También me identifico, solamente compañera. duro ahí sentada en la mesa unos breves momentos, nada más. No puedo a veces durar una hora en suma concentración. Entonces, para este tipo de estudiantes, como nosotras, existen métodos que nos ayudan también. Entonces, existe el método Pomodoro, que consiste en estudiar 25 minutos. 25 minutos de suma concentración. ¿Y luego qué? Descanso de 5 minutos. En esos 5 minutos de descanso puedes Una actividad física, alguna tal vez. actividad O física, caminar, tomar distraerse. agua o tal vez comer algo, ¿no? Claro, el objetivo de estos 5 minutos de descanso es distraerse, Así. distraer la mente para que cuando ya acaben estos 5 minutos de descanso, darle con todo otra vez al estudio. Así es, porque ciertamente también la mente es frágil y también saturarnos no es lo mejor. Saturarnos Así de que- mucha información, compañero. Así Siempre, es. siempre Así va a es. ser algo muy negativo. Así es. Entonces, claro, haciendo la excepción de que algunos estudiantes tienen esta mente fotográfica, tienen esta gran capacidad. Increíble, quisiera tener esa mente. Así es, esta gran capacidad de poder acumular mucho conocimiento y mucho tiempo, así es. Así que, pero para ese tipo de estudiantes que ya hemos tocado el tema, les invitamos a utilizar y a emplear este método Pomodoro, que consiste en estudiar 25 minutos de suma concentración y 5 minutos de descanso. Correcto. Y bueno, hablando sobre métodos de estudio también, otra recomendación que va a la par de esto es que siempre para estudiar tenemos que buscar un lugar adecuado y de lo más tranquilo para que pueda fluir la concentración. En pocas palabras, romantizar tu estudio.
Así es, compañera. Creo que vamos Creo llegando. que ya culminamos esta Así edición es. de la primera temporada, que son los podcasts de La Voz Nacional. Es por eso que invitamos a los estudiantes, profesores y a la comunidad en general que sigan viendo estos podcasts. Vienen nuevas sorpresas, nuevos invitados y muy interesantes temas de conversación. Espero que hayan disfrutado esta edición, este episodio. Y tus palabras de despedida, compañera, por favor. Bueno, realmente yo me siento muy contenta de haber podido compartir en este momento, en este día, desarrollando este podcast. Me he divertido mucho y me he entretenido mucho y he aprendido, y espero también que ustedes, queridos compañeros, amigos que están visualizando el video, puedan también rescatar las enseñanzas que podemos hoy compartir con ustedes. Así que creo que el aprendizaje es mutuo. Correcto, y en compañera. esta oportunidad, iniciando este programa, este podcast La Voz Nacional, nos despedimos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Hasta la próxima.